Padre, bendecimos tu nombre. Señor, como el hermano acaba de explicar, estamos aquí reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, pidiéndote humildemente, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para entender tu palabra de la manera que tú la diseñaste, Señor. Háblanos, Señor, abra nuestro entendimiento. Ten misericordia de nosotros, que tanto necesitamos sabiduría, Señor. Glorifícate en nosotros, Señor. Permite, Padre, que solamente lo que salga de mi boca sea lo que es tu voluntad. Que nada de lo que no es tu voluntad se quede con tus ovejas ni conmigo, Señor. Te pedimos esto humildemente en el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Como recuerdan, estábamos estudiando los libros de Tesalonicenses. Estábamos al final de segunda de Tesalonicenses, recordando que estas epístolas o cartas fueron basadas en comunicación que Pablo tuvo con esa iglesia, una iglesia joven, que como toda iglesia joven necesitaba instrucción. Entonces el título del estudio de hoy es Cristianos Responsables, estudio número 7, segunda de Tesalonicenses 2:13 al 18, realmente hasta el final, 2:13 a 3:18 hasta el final. Vamos a concluir el libro de Tesalonicenses segunda hoy. Vamos a recapitular un poquito, recordando lo que vimos al final. Al final de la última lección vimos que hay consecuencias, graves consecuencias, el rechazar el Evangelio. Y esto es algo que nosotros como cristianos, y nosotros que se supone que estamos llenos de amor, tenemos que estar conscientes que las personas en nuestra familia, aquellos que llamamos hermanos, aquellos que llamamos familiares, que amamos y rechazan al Evangelio, no les va a ir bien. No les va a ir bien en esta tierra y le va a ir horriblemente peor en la tierra que viene, en el mundo que viene, ¿verdad? Cuando venga el Señor. Entonces, recopilando, sabemos que el Señor dice que aquellos que rechazan el Evangelio serán castigados por Dios. ¿Y en qué consiste el castigo? Es un castigo fuerte. Y déjame decirte una cosa. La única persona que puede quitar el castigo de Dios es Dios. Eso es algo duro. Como dice la palabra, duro es caer en la mano del Dios viviente. Tenemos que estar conscientes de esto. El castigo principal es que están destinados a creer la mentira, creer el engaño en muchos aspectos de su vida. Y lo vemos en el mundo que vivimos hoy en día. Personas viviendo en engaño absoluto. Y tú les hablas y no entienden, no les entra. ¿Por qué no les entra? Porque Dios los ha cegado. Porque han rechazado el sacrificio de su Hijo. Y ninguno de nosotros hemos dado a nuestro Hijo para morir por otros. Ninguno de nosotros, pero Él lo hizo. Jesús se dio por ti y por mí. Sacrificio inmenso, separación del Padre, cosas que nosotros no podemos entender. Entonces el otro castigo es destinados a condenación eterna. Es eterno. Ya aquellos que caen en el infierno, aunque se arrepientan, no hay arrepentimiento. El momento de arrepentirse ahora es ahora mismo. Es ahora mismo. Y tenemos que entender eso. Porque hay veces que hay personas que están ciegos y no quieren ver. Y vemos como el hijo pródigo estuvo ciego, estuvo engañado, pero llegó un momento donde entendió. ¿Y cómo entendió? A través de la vicisitud, a través de los golpes que Dios permitió que él sufriera. Jesús no vino y metió su mano y le rescató al hijo pródigo. Dios permitió que ese hijo pródigo llegara al fondo para arrepentirse. Y hay personas que necesitan llegar al fondo para arrepentirse, y algunos de ellos son nuestros familiares, nuestros amigos. Y es importante muchas veces que no metamos nuestra mano tratando de ayudar a un adicto y ayudar a un alcohólico con dinero, porque lo que van a hacer es usarlo para el alcohol y usarlo para lo malo. Gloria a Dios. Veremos ahora lo que Pablo cambia de dirección, ¿verdad? Empieza a hablar primero a los condenados, a los que, digo condenados al castigo, a los que negaron a Cristo, los que negaron al Evangelio, los que negaron a recibir
las buenas noticias. Y él va en la dirección de los contrarios. Empieza a hablar de los que son escogidos para la salvación. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14. 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14. Y vamos a estar la mayoría del tiempo en este libro. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Amén. Que dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Notemos aquí algo importante, ¿verdad? Primero que nada, Pablo se refiere a estos tesalonicenses como amados de Dios. También se refiere como que escogidos para la salvación desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué está tratando Pablo de hacer aquí? Muy simple. Pablo está tratando de hacerle entender a esos tesalonicenses que ellos son importantes para Dios, que Dios los amó de tal manera que murió por ellos, que ellos no son cualquier cosa, que las enseñanzas que Él les dio eran importantes para guiar su vida, porque ellos estaban confundidos. El motivo de esta carta es que porque ellos habían salido con enseñanzas que Pablo no les había dado, enseñanzas que habían sido inventadas por Satanás para confundir a la iglesia, cosa que ocurre hoy en día. Y ellos no tenían el beneficio de este libro que tenemos nosotros. Cuando tenemos una duda, nosotros podemos meternos a estudiar la palabra y a ver si lo que nos están enseñando está correcto. Ellos no tenían el Evangelio, no lo tenían. No tenían las cartas, no tenían los evangelios, las epístolas, no las tenían. Pero tenían la palabra de Pablo, que fue verbal. Y lo que ocurre con la palabra verbal es que tiende a ser cambiada. Por eso Dios dejó su carta de amor para nosotros, su pueblo, para que podamos tener todo escrito y nadie lo pueda cambiar. Y quien lo cambia, maldición cae sobre él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Continuamos con 2 Tesalonicenses 2:15. Podemos ir ahí, que dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros también estamos llamados a retener la doctrina. Pero ¿cómo podemos retener la doctrina si no lo estudiamos? Si no estudiamos la palabra. El pastor da una inmensa cantidad de versículos cuando predica. Y eso es maravilloso, porque esos versículos de la palabra es lo único que va a cambiar tu vida. Sin embargo, eso no es suficiente. 1 o 2 veces a la semana estudiar la palabra no es suficiente. Usted tiene que dedicar tiempo en su casa, sacar de su propio tiempo para escudriñar la palabra, para aprender la palabra, para que la palabra se interne en usted y usted pueda vivir la palabra. Entonces tenemos que entender eso, y eso es lo que le había pasado a ellos. Había estado las prédicas de Pablo, que muchas se olvidan y no tenían este libro. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que el ser escogidos para salvación tiene responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Madurar en el Evangelio. ¿Cómo viene la madurar en el Evangelio? Estudiar, escudriñar y conocer la palabra de Dios para poder entender sus inmutables enseñanzas, a las cuales Pablo se refiere como doctrina. Inmutable, ¿por qué es inmutable? Porque no cambian. No cambian. Eran las mismas hace 2000 años que lo son hoy en día. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a cambiar la palabra. Yo no vine a abrogar la palabra. Yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplir para que la ley se cumpliera. Lo mismo queda. ¿Qué estamos hablando? De todas las enseñanzas morales del Viejo Testamento. Todas están válidas. Ya no hay que traer un carnero aquí, sacrificarlo. Ya el sacrificio final fue hecho en Cristo. Ya no es necesario. Pero todas las enseñanzas morales tenemos que cumplirlas en nuestra vida, si somos nacidos de nuevo. Ahora bien, usted acaba de venir al Evangelio, usted es joven en el Evangelio, hay muchas cosas que usted no sabe. Dios está consciente, pero Dios le va a ir llevando de la mano a medida que usted se mete en esta palabra. Tienes que meterte en esta palabra para que tú sepas las cosas que le agrada a Dios y las cosas que no le agrada a Dios. Y hay muchas cosas del mundo
en que vivimos que no les agradan a Dios. Por eso en el cristiano tiene que haber un antes y un después. Lo hemos oído. Ayer tuvimos testimonio de hermanos recién conversos y hermanos convertidos hace muchos, muchos años. Y todos hablan de lo mismo, el ayer y el hoy. Igual que en el tiempo que es medido de cuando vine a los pies del Señor, después que vine a los pies del Señor, antes de Cristo y después de Cristo. Su vida tiene que tener un antes de Cristo y un después de Cristo. El después de Cristo tiene que caracterizarse por un arrepentimiento. Vas a ser un santo perfecto, ¿verdad? Después de entregar tu corazón a Cristo. No, es un proceso. Es el proceso de santificación. Por eso la palabra nos llama santos. ¿Por qué? Para que estemos conscientes que tenemos que actuar de una manera santa. ¿Qué es santa? Apartado del mal, apartado para Cristo, distintos que el mundo. Si vamos a una reunión, a una fiesta y somos igual que el mundo, nos vestimos igual, hablamos igual, nos comportamos igual, probablemente somos del mundo y no lo sabemos. Y esa es la clave, que tenemos que estar conscientes, que no seamos engañados. Hay estadísticas que demuestran que en las iglesias hay la misma cantidad de adulterio, la misma cantidad de homosexualidad, la misma homosexualidad oculta, ¿verdad? Adulterio oculto, ¿verdad? Robo, ¿verdad? Fornicación. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Que en esas personas no ha habido un cambio. Yo dudo, yo no soy quien para decir quién es salvo y quién no. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mirar en el espejo y asegurarte que Osvaldo Morales no esté viviendo una vida que no va de acuerdo a Dios. ¿Y quién es la persona que más sabe cómo yo vivo? Mi esposa. Simple y sencillamente. Porque en los ojos del hombre, todo lo que hacemos está correcto. ¿Qué piensa tu esposa de ti? Ella te conoce cuando estás triste, cuando estás trabajado, cuando estás con problemas, cuando tienes una pelea en el trabajo, cuando tienes una pelea en la calle. Ella te conoce. Ella sabe lo que está adentro. Mi recomendación, su esposa es una mujer de Dios, escuche lo que ella le está diciendo. Y al revés es igual. Esposa, si tu hombre es un hombre de Dios, que se rige por la palabra, que te respeta, que te honra, porque un hombre que no respeta y honra a su esposa, realmente está confundido si se llama cristiano. Entonces la mujer también tiene que dejarse llevar por la pareja que Dios le dio, si es una pareja en Cristo. Ahora, no estamos hablando aquí de sujeción, eso es otro campo distinto, no es eso que estamos hablando. Entonces tenemos que entender que estamos llamados a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra y escuchar las personas que Dios pone en tu camino para guiarte. Cuando pidas un consejo, no pidas un consejo a una persona del mundo. Pide un consejo a una persona que vive sometida a esto, que entiende que esta es la palabra de Dios, un Dios soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que tiene autoridad sobre toda la creación. Él tiene autoridad de quitarme la vida mañana, si Él lo desea. Y esa señora que es mi esposa y me ama, no tiene ningún derecho de reclamarle a Dios, porque Dios sabe mejor que nadie lo que hace. A pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestro sufrimiento, de nuestro vacío cuando perdemos a una persona querida, no podemos cuestionar a Dios. No sabemos qué Dios le ha quitado a esa persona del camino. Después de todo, esta tierra se viene a sufrir. Entonces, entendamos qué tipo de Dios estamos hablando. Es el mismo que creó la tierra, el sol, las estrellas, todo. Él es nuestro Dios, es el creador, es tu hacedor y el mío. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 al 17, continuamos. Que dice así: Asimismo, y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y honra. Y obra, toda buena palabra y honra. Usted puede esperar y obra, de nuevo, se me pegó, me encloché un poco ahí, como dicen, ¿verdad? Usted puede esperar que Dios te va a respaldar cuando tú emprendas buenas cosas. ¿Y qué son buenas cosas? Las cosas que Dios considera buenas. ¿Ok? Quizás en el mundo
Hay muchas cosas que el mundo consideran buenas, pero que Dios no considera buenas. Estamos hablando de negocios. Hay negocios que son muy lucrativos en el mundo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay muchísimo dinero hoy en día en invertir en la cosecha de marihuana. Y la marihuana es legal en muchos lugares. Hay mucho dinero que se puede hacer siendo dueño de un bar. A mí me lo ofrecieron. Si quería hacer escribir recetas para ser un doctor verde, creo que le dicen o algo así. Escribir recetas para el uso de la marihuana, la cual es legal médicamente. No, yo no puedo. Moralmente eso está incorrecto porque lo dice Dios. A mí no me importa lo que dice la ley del hombre. ¿Ganaría dinero? Sí, muchísimo. Muchísimo más de lo que podemos ganar. Pero yo no vivo de acuerdo a lo que dice el mundo. ¿El aborto es legal? El aborto es legal. Tremenda industria. Eso es lo que el mundo no dice. ¿Por qué Planned Parenthood? Okay, Planned Parenthood, han oído ustedes. Es el proveedor número 1 de abortos en los Estados Unidos. Médicos y enfermeras y empleados ganan billones a través del asesinato y el derramamiento de sangre inocente. Una de las 6 cosas que, si vas a los proverbios, Dios aborrece: el derramar sangre inocente. Ahora bien, yo no estoy aquí para criticar ni castigar a nadie que haya hecho un aborto, ¿ok? Dios es un Dios misericordioso y Él perdona. ¿Qué perdona Él? Un corazón contrito y humillado. Si te arrepientes, te apartas y no lo haces más. Ahora no me digas que tú eres cristiano y viniste al Evangelio 3 veces hace 2 décadas y has tenido 5 abortos desde entonces. No puede ser. No puede ser. Algo no está bien. Entonces, el Señor te va a perdonar. El Señor te va a perdonar. Ese es un pecado igual que múltiples otros que todos aquí hemos convertido. La clave es el arrepentimiento. Y Dios perdona y sana. ¿Qué dijo el Señor? Yo que perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Una persona que comete algo así, cualquier tipo de pecado, su tierra está enferma. La tierra está enferma y necesita ser sanada por Dios, el único que puede sanar la tierra. Entendiendo y viviendo las enseñanzas bíblicas, tenemos que entender, ¿verdad? Seremos confortados y confirmados por el Espíritu Santo que mora en el verdadero cristiano. Tú no vas a necesitar a nadie que te diga: no hagas eso, porque eso está mal. No hagas aquello, porque aquello está mal. El Espíritu Santo, si está en ti, ¿ok?, te va a guiar. El Espíritu Santo jamás guió a Judas. Jamás guió a Judas. ¿Cuántos años caminó Judas con Dios, con Jesús? Todo el tiempo. Judas vio los milagros que hizo Cristo. Fue testigo de los milagros que hizo Cristo. Ahora, cuando Él lo vendió, jamás fue el Espíritu Santo que lo guió. Pero no había Espíritu Santo adentro para decirle: no hagas esto, porque esto está mal. Por eso pudo vender a Cristo. Por eso pudo vender a Cristo, porque nunca fue un converso entre todos los hermanos de Cristo, de entre todos los apóstoles, los cuales murieron muertes trágicas. Fueron capaces de dar su vida porque el Espíritu Santo los iba guiando. Este es el camino a la bendición, con excepción de Juan, ¿verdad?, que murió de una muerte natural. Entonces tenemos que entender esto. Eres cristiano, Él te va a confortar, Él te va a guiar, Él va a apoyar tus acciones, porque lo que tú estás haciendo está en la voluntad de Dios, punto y aparte. Segunda de Tesalonicenses 3:13, y conste, 3 del 1 al 3. Esta enseñanza yo la preparé antes de la clase de ayer, antes de la reunión de hombres ayer. Por favor, no piensen que si alguno de ustedes el Señor le está hablando, no piensen que esto fue arreglado por lo que hablamos ayer, por lo que dijimos ayer. No fue. Yo no puedo preparar esto en unas horas. A mí me tarda días preparando esto, buscando y metiéndome en la palabra, porque yo no quiero pararme aquí a hablar cosas que yo pienso. Yo me paro aquí y hablo cosas que el Señor me da a través de muchos estudios. Entonces yo no creo
en esas personas que el día antes preparan una palabra. A veces yo he ido a iglesia y yo veo el pastor con una libreta escribiendo antes de predicar. No, yo tengo mucho más respeto por ustedes y muchísimo más respeto por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, la cual es la única que puede cambiar la vida de una persona. Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3, del 1 al 3, que dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Usted está caminando con Dios, el Señor te va a guardar del mal. Si Cristo está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Eso no significa que no vas a tener problemas. Cristo tuvo problemas grandes, lo crucificaron, ¿verdad? Inclusive eso significa que a lo mejor puede que pierdas tu vida, pero no vas a perder tu salvación, porque jamás vas a negar a Cristo si eres nacido de nuevo. Si tú has conocido la verdad, nadie te puede hacer volver a la mentira. Es imposible. Una vez que eres hijo, nada te puede quitar de ser hijo. Entonces tenemos que entender eso. Ahora bien, tenemos que entender lo que dice Pablo aquí, que oremos por él, que el ministro de Dios necesita el apoyo de la congregación. El ministro de Dios. ¿Cuál es un ministro de Dios? El pastor, toda persona que ministra la palabra. ¿Por qué? Hay mucho ataque, porque la verdad de Cristo se predique como es. Hay mucho ataque sobre esas personas, muchísimo ataque. Entonces, el pastor necesita nuestra ayuda financiera. Sí, financiera la necesita, pero sobre todo espiritual. Porque el pastor puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene la ayuda espiritual de la congregación, su mensaje no llega. El ataque lo hunde. Por eso vemos muchas personas que empiezan. Fuimos pastores y el ataque fue tan grande que simplemente no pudimos. Entonces, la ayuda de la congregación es importante. Que ustedes entiendan que esto que se está predicando, aunque a usted no le guste, es la palabra de Dios. Y si usted de pronto se siente aludido, se siente señalado por algo que dice el pastor o dice cualquier maestro, dele gracias a Dios. Que el Señor se ha tomado el tiempo de señalarlo a usted, porque te das cuenta que tienes un Dios personal. Si el pastor se para aquí hablando de aquellas personas que van a Walmart a robar de noche y usted no roba en Walmart, le pasa por arriba porque eso no es para usted. Pero si algo a usted de lo que se dice aquí arriba lo toca y le molesta, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque es probablemente Dios que le está hablando a usted. Ahora, si la persona que está hablando aquí habla cosas de su cabeza y que van con la palabra de Dios, entonces eso es distinto. Pero si la palabra de Dios lo ofende a usted, pida ayuda, vaya, hable con el pastor, pídele, por favor, pastor, yo tengo que hablar con usted. Muy importante. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El evangelio no es de todos. Dice la palabra. Tenemos que entender eso. Usted ve personas que usted les predica, les habla, y es no. Ahora, usted no tiene manera de saber. Por ejemplo, a mí, tardaron 20 años orando por mí para que yo entregara mi corazón a Cristo. Yo vine de un país prácticamente ateo, Cuba. En Cuba yo no conocía a nadie creyente, absolutamente nadie. Si acaso católicos que se llamaban creyentes. Entonces, no es fácil para una persona que está tan profundamente metido en el engaño, porque a quien le enseña que Dios no existe está siendo engañado. Lo único que tienes que hacer es abrir tus ojos y darte cuenta que toda esta creación alrededor no puede haber ocurrido sola. ¿Por qué? Porque es imposible. Es simplemente imposible. Científicamente es imposible y los científicos lo saben. Lo que ellos se niegan a considerar la realidad de que puede haber un Dios.
Porque si puede haber un Dios, significa que tú tienes que rendirle cuentas. Y ese es el problema. El hombre moralmente no quiere rendirle cuenta a nadie. Queremos vivir la vida como nos da la gana. Queremos tener una doble vida delante de nuestra esposa. Somos de una forma, en la calle somos de otra. Queremos vivir doblemente. Y tú puedes vivir doblemente si tú quieres, pero vas a tener que responder un día a un Dios que sabe dónde tú estás metido. Y lo mismo digo con las mujeres, igual, porque lo que aplica para uno aplica para el otro. Entonces, si usted está viviendo una doble vida, es fácil, arrepiéntase, pida ayuda, no se deje engañar más. Esa es la belleza de la cristiandad, que lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados ante Cristo y estar dispuestos a arrepentirnos. ¿Por qué te escondes para hacer las cosas que haces? ¿Por qué te escondes? Algo te está diciendo que está mal. Arrepiéntete, cambia, rinde tus pecados al Señor y vas a ver que tu vida va a cambiar, como la ha hecho en múltiples personas en múltiples iglesias. Entonces tenemos que entender que la maldad y la perversidad humana, ¿verdad?, se derivan de un corazón que simplemente no está dotado con la capacidad de creer. Ahora, no quiere decir que todas las personas que no creen son malvados y malos. No. Yo he conocido personas ateas que son buenos ciudadanos, no son malvados, no son malos, entre paréntesis. Pero déjame decirte para dónde esas personas que viven vidas morales van para el infierno. Van para el infierno. Porque Jesucristo enseñó y dijo, y yo mantengo, y cualquier hombre de Dios o mujer de Dios tiene que mantener en su corazón, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay manera de llegar al Padre sino a través de Cristo. Usted tiene que creer eso. Tiene que creer eso. Muy importante. Entonces, la capacidad de creer, ¿por qué? Porque no creen. Al no creer, el Espíritu Santo no entra en ellos y no puede empezar a cambiarlos. Porque todos éramos malísimos, se supone, ¿verdad? Unos más malos que otros. Ahora, si usted se compara a Osama Bin Laden, un terrorista, persona que mata a gente, sí, eres un santo quizás. Pero tú vas a ser comparado a Jesucristo. Vamos a ser comparados a Jesucristo. Créeme, vas a necesitar un Salvador. Vas a necesitar un Salvador. Todos vamos a necesitar un Salvador un día. Porque no hay manera que puedas. No hay manera que puedas. Entendiendo, sin embargo, aquí que el creer, ¿qué significa creer? Es solo real si es acompañado de obras que demuestran un corazón contrito ante el pecado y humillado ante Dios y los hombres. Contrito ante el pecado. El cristiano verdadero tiene que estar totalmente contrito ante todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. No solamente, no, que yo nunca use drogas. Bueno, quizás tú no hiciste drogas, pero a lo mejor mirabas pornografía. Y tienes que arrepentirte de la pornografía. 75% de los hombres en las iglesias están atados a la pornografía. Eso es una adicción. ¿Tienes adicción en tu vida? ¿Dónde está ese versículo que dice que Dios no puso en ti un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y amor? Poder y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para decirle no al pecado. Ahora entendemos que hay pecados que son más dificultosos que otros. Sí, está bien. Pero mi Dios es más grande que todo pecado. Mi Dios es más grande que cualquier problema que tú enfrentas. Mi Dios es más grande que el mundo. Y lo seguirá siendo porque siempre lo ha sido. Y Él es inmutable, Él no cambia. Y tú tienes que creer esto. Tienes que creerlo. Porque todo pecado tiene consecuencias. Y el enemigo nos engaña para que sigamos perpetuando el mismo pecado y no seamos sanados. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿De qué estaba hablando? ¿De cortar brazos y sacar ojos? Cuando Él dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No, es que hay pecados que no te permiten rendirte al Señor y entrar por la puerta angosta. Entonces, nada pecaminoso va a entrar al cielo. Nada pecaminoso. Aún ese hombre que murió en la cruz, él se arrepintió. Las palabras denotaban arrepentimiento. En él había un arrepentimiento. Por eso fue perdonado. Hubo otro que nunca se arrepintió y no fue perdonado. El momento de arrepentirse y ser perdonado es ahora. Es ahora.
Segunda de Tesalonicenses 3, 4 al 5, que dice así. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo sabía que su palabra, la palabra que él predicó, había entrado a estos hermanos. ¿Cómo lo podía saber? Vidas transformadas. Él podía ver vidas transformadas. Él sabía que ese nacimiento nuevo había ocurrido en estos hermanos. Pero el ataque viene del enemigo aún en los nacidos de nuevo, para confundirlos, para desviarlos del santo camino, para desviarlos de las cosas que Dios manda, ¿verdad? Ahora tenemos que entender algo: la obediencia a los mandatos de Dios y a sus ministros, porque las enseñanzas que damos aquí no es mi enseñanza, no es la enseñanza del pastor, es la palabra de Dios. Nosotros somos voceros de la palabra de Dios. Ahora, esas enseñanzas, esa sumisión a lo que se enseña la palabra, genera madurez en el cristiano. Un cristiano rebelde, un cristiano desobediente es un cristiano inmaduro, ¿verdad? Ahora, cuando usted se encuentre con una persona así, usted no le va a decir, usted es un inmaduro. No. Ahí es donde viene el amor. Ahí es donde viene el amor. Usted los aconseja con respeto, con amor, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, amonestar con amor. Obediencia a la palabra de Dios desata bendición en tu vida, en la persona que obedece. Lo vas a ver. Va a haber bendición en la persona que obedece a la palabra. Y denota humildad. La persona que no es humilde es muy dificultosa de enseñarle algo. Y hay nacionalidades conocidas por más humildad que otras. El que tenga el zapato que se lo ponga. No voy a decir nacionalidades acá, pero todos conocemos nuestras faltas. La humildad es indispensable para venir ante el Señor. Una persona que no es humilde es muy difícil de ser enseñada, porque creen que su opinión es superior a la de los demás. Y la palabra de Dios enseña que siempre debemos creer que los demás son superiores a nosotros. Lo dice, estamos hablando en relación a los hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? No te creas que tú eres más que nadie ni sabes más que nadie. No hagas eso. Eso no denota que en ti hay humildad. La persona humilde es incapaz de recapacitar. Y todos tenemos que tener la capacidad de recapacitar. Si no, no hay humildad en nosotros y no podemos aprender. Y el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Y tenemos que entender una cosa, y esto es duro, que los mandatos de Dios, la obediencia o la desobediencia a los mandatos de Dios, a veces hace la distinción entre las ovejas y, ¿qué dice ahí? Las cabras. Es verdad, hay personas que usted ve que se le dice, el pastor le habla y siguen. Inclusive hay personas que aquí, los pastores hasta tienen que echarlos de la iglesia, porque son simplemente cabras y terminan haciendo mucho daño. Ahora, esa no es una decisión que nosotros como hermanos podemos hacer, es una decisión que el liderazgo tiene que hacer, pastor y las otras personas que él considere necesarias para llevar a cabo tal cosa, que no es cosa fácil, ni es bonita tampoco. Juan 10:27. Quiero que antes de eso vamos a Juan 10:27, perdón. Juan 10:27 al 29. Que hay un mensaje importante que nos debe hablar a todos. Juan 10:27. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Juan 10:27. Que dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow, qué interesante que habla que nadie se las arrebata de la mano del Padre o de la mano. Es que son uno, ¿verdad? Ahora, veamos algo. Mis ovejas en color anaranjado oyen mi voz y me siguen.
Me siguen. ¿Qué significa me siguen? Me obedecen. Me obedecen. ¿Eres oveja de Cristo verdadera? Empieza a obedecer al Señor, a su palabra. Él no va a venir a hablarte. Él no va a venir a hablarte. Él se comunica contigo a través de, tu palabra, a través de la boca de otros hermanos. Eres oveja, tienes que obedecer a Cristo. Tienes que hacerlo. No te dejes engañar. Muy importante. Muy importante. Segunda de Tesalonicenses 3:6, que dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora bien, vamos a ver pronto a qué se refiere con desordenadamente, porque usted puede interpretar eso como cualquier cosa. Y en otras epístolas, Pablo se refería como desordenadamente a, por ejemplo, personas que se supone que son hermanos y andan en fornicación. ¿Qué es eso? No, pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa diferente y vamos a verlo, ¿verdad? Ahora, la vagancia y desorden de estos hermanos, ¿de qué estaba hablando? Ok, había hermanos que, eso lo vimos en el estudio, hace 2 estudios, cuando estudiamos primera de Tesalonicenses, que decían, ya Cristo viene, ¿para qué seguir trabajando? Dejemos nuestro trabajo y esperemos al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si usted deja su trabajo y espera al Señor, se te va a acabar el dinero. ¿Y qué vas a tener que hacer para vivir? Vas a tener que empezar a pedirles prestados a tus vecinos, a otros hermanos en la iglesia. Y sí, es importante ayudar al necesitado, pero una persona que deja de trabajar sin estar enfermo, sin estar retirado, sin tener medios como vivir, no está necesitado. Realmente es una persona, podrías hasta una palabra fea, son holgazanes. Están engañados. Entonces dice que a estos hermanos estaban haciendo mucho daño. ¿Por qué estaban haciendo mucho daño? Porque las cosas malas se riegan y se pegan. Este no trabaja. Ay, yo tampoco voy a trabajar, ¿para qué? Por eso es que el pecado en la iglesia hace tanto daño. Porque tendemos mucho más fácil a copiar lo malo que copiar lo bueno. Y tenemos que darnos cuenta que el pecado en la iglesia muchas veces hay que llamar de pecado. Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. Punto y aparte. Primera de Timoteo 5:8. Y déjeme decirle algo. El Señor trata muy, muy duro, muy severamente a la persona, estamos hablando del hombre, ¿verdad? Porque la palabra nos llama a nosotros cabeza. Y sí, la palabra nos llama como cabeza. Pero la cabeza provee. Y Dios trata muy duro con el hombre que no es proveedor. Ahora, pueden haber razones por enfermedad, por vejez, por múltiples razones por las que un hombre no pueda proveer y tenga que depender de su esposa, por ejemplo. Pero aquí mire lo que dice 1 Timoteo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, o sea, no es cristiano lo que está diciendo. Y es peor que un incrédulo. Ahora, ¿de qué? Porque a mí no me gusta sacar las cosas de contexto aquí. Jesucristo en ese momento, Pablo se estaba refiriendo a familias que no estaban apoyando a las viudas verdaderas, porque la palabra distingue una viuda verdadera a una viuda alegre, ¿verdad? Y lo distingue, me doy a entender lo que estoy diciendo. Entonces habían viudas verdaderas que vivían vidas santas, que estaban pasando necesidades y su propia familia no los quería ayudar. Entonces dice Pablo que usted tiene que, de los suyos, esas viudas eran de ellos, de la familia. Era la responsabilidad de la familia ayudarlos y ellos no estaban haciendo eso. Y hay personas, en el caso de segunda de Tesalonicenses, que estas personas por haber dejado el trabajo ya no trabajaban y vivían de limosna. Y Pablo no le gustaba eso y decía que los apartáramos de ellos, que lo hiciéramos a un lado. Vamos a ver qué más dice Pablo acerca de eso. Es un problema grande porque cosas así se pegan. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Pero vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. En otras palabras, nosotros no hicimos eso. Nosotros no fuimos allí a predicar el Evangelio y vivir de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos no hicieron eso, porque ellos estaban conscientes. Tenemos que darnos cuenta que estos hombres de Dios venían de otros continentes, caían en un pueblo que nadie los conocía, empezaban a predicar la palabra, a predicar una palabra nueva. No sabían si eran bandidos, si eran estafadores. Entonces ellos hacían eso para que supieran que su mensaje era por amor a ellos y no por sacarle dinero que eran vagos. No. ¿Y qué hizo? Como íntegros hombres de Dios, estos misioneros eran intachables. Su comportamiento moral, trabajaban. Pablo seguía haciendo el trabajo que él hacía antes de venir a los pies del Señor. Y los otros hermanos también. Jamás fueron cargas de los tesalonicenses con un propósito, para ganarse su confianza. Segunda de Tesalonicenses 3, 8, 9, que dice así: ni comimos pan de balde de nadie. O sea, no fuimos alimentados por ustedes, comimos de ustedes sin hacer nada. Ellos se ganaron el pan que recibieron. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Seguían haciendo sus trabajos, ¿verdad? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. ¿Qué quiere decir aquí que no tuviéramos derecho? Como hombres de Dios, el hombre de Dios que se dedica tiempo completo a predicar el Evangelio, tiene el derecho de recibir un salario. No hacerse rico del Evangelio, como muchos lo hacen, que viven vidas de millonarios. Entran al Evangelio sin un centavo, muchos de ellos ni trabajaban. De pronto descubren que tiene un don de convencer a la gente con su labia y empieza a entrar el dinero, porque en el Evangelio hay mucho dinero, en la iglesia hay mucho dinero, pero es para regar el Evangelio, es para predicar la palabra, no es para que nadie se haga rico. Ahora, el hombre de Dios que dedica todo su tiempo al Evangelio tiene que ser mantenido, debe ser mantenido, es lógico, es totalmente lógico. Pablo se aseguró cuando estuvo ahí, ¿verdad?, de no dar la impresión de estar recostándose de los tesalonicenses, lo que acabamos de hacer. Y probablemente eso ocurría mucho, gente que venían vendiendo este sistema, aquel sistema, y lo que hacían eran unos estafadores. Paraban en las casas de la gente, comían, se aprovechaban de ellos y después se iban y se llevaban todo el dinero. Ocurre hoy en día todavía. No hemos cambiado nada. ¿Dónde está la evolución del ser humano? El ser humano no ha evolucionado nada, no existe evolución ninguna. Somos tan corruptos, tan salvajes como lo fuimos en la época de Moisés. Igual. Miren las noticias y vas a ver si no es verdad. La evolución es una mentira, es un engaño. No existe tal cosa. Sí, tenemos más tecnología y lo dice la palabra. En los últimos no sé cuántos años la tecnología va a triplicarse. Es verdad, la palabra lo dice. Tenemos muchos conocimientos, pero somos salvajes iguales. Somos inhumanos iguales si el Espíritu Santo no está en usted. Segunda de Tesalonicenses 3:10 al 11, que dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Wow, qué Pablo más duro. No hay amor en Pablo, ¿verdad? Wow. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y ese es el problema, familia, que cuando usted tiene una mente que no se está ocupando de algo, el ser humano va a tender a hacer lo malo. Te vas a meter en lo malo. Entonces Pablo les enseña a no andar desordenadamente, de ocupar el tiempo en ¿qué? Mantener a la familia. La mayoría de las personas que trabajan pasan como 8 horas en el tiempo, en ese afán para mantener a la familia. Muy importante, muy importante. Entonces, ahora bien, sabemos, de nuevo, repito lo que repetí, hay circunstancias bajo las cuales un hombre no puede. Enfermedad, vejez, un montón de razones. Pero la mayoría de los hombres, como cabeza, necesitamos ser los primeros en traer el pan en la casa, aunque su esposa gane más que usted. Eso no es importante, pero usted tiene que trabajar. Su esposa gana un montón de dinero, te quedas en la casa, eso no está bien.
Si usted puede trabajar, el trabajo no es, voy a decir algo, el trabajo no es, ¿cómo se dice? Un choice, alguien ayúdeme. No es algo que podemos escoger. El trabajo es algo que todos tenemos que hacer. Toda persona tiene que trabajar, tiene que trabajar. Es importante, y es lo que Pablo está diciendo aquí, de estos hermanos. Tenemos que trabajar. Quizás nos suena inhumano, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, pero lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo. Vamos a parar aquí y los dejo con ese saborcito para la próxima vez, ¿verdad? Porque ya el tiempo se nos ha acabado y yo sé que al pastor no le gusta que yo predique hasta las 3 de la tarde, pero ¿qué va a hacer? La palabra es rica. Vamos a ponernos de pie. Padre, te bendecimos por tu palabra, Dios. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Pedimos que tú seas con nosotros en el resto de este servicio, Señor, que sigas abriendo nuestro entendimiento para recibir tu palabra, que es la única que cambia al hombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.